Dame mi parte. A ver. Lo estoy viendo. Ya hicieron. Sí, ya le hice las Ya hemos la. tomamos fotos. Sí, ya tomamos fotos, sí. ¿Cómo ya vamos por el lado? ¿Solo de este lado lo dices tú? De este otro lado no. De este lado no lo dices. Del lado de ese solo lo vamos a dentro. Ya. ¿Qué cosa? Un examen de municipios exactamente. No la voy a estar a Listo, doctor, empezamos. Julieta, la orden está acá, son dos placas. Dice que las placas no están allá, que está solo hasta la 60. Sí, sí, exacto. Ya, gracias. Buenos días, doctor Ángel Rubio, ayudante presente de cátedra y compañeros. El día de hoy, un grupo conformado por Adriana Aguirre, Jorge Alonso, Julio Dat y mi persona, Pamela Estudillo, hablaremos acerca de las enfermedades del aparato digestivo. Siguiente, por favor. Ya, mi tema es la enfermedad inflamatoria intestinal, pero en sí me voy a concentrar en lo que es la salmonelosis. Siguiente, por favor. Ya, listo. Primero vamos a tener lo que es la definición de esta enfermedad. Esta va a ser una enfermedad bacteriana que frecuentemente va a afectar al aparato intestinal. La salmonelosis es causada por la bacteria Salmonella y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y también más extendidas en el mundo entero. Se estima que afecta anualmente a decenas de millones de personas en todo el mundo y provoca más de 100.000 defunciones. Los síntomas de esta enfermedad en sí van a comenzar manifestándose entre las primeras 6 a 72 horas después de la ingesta de la salmonella. Y la enfermedad va a durar aproximadamente entre 2 a 7 días. En la mayoría de los casos, los síntomas de esta enfermedad son relativamente leves, pero en ciertos pacientes, como por ejemplo en niños pequeños y ancianos, que son los más afectados, van a ser gravemente... van a tener consecuencias graves, como por ejemplo la deshidratación, que es la que va a poner en mayor riesgo su vida. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando un poco de la etiología, esta bacteria va a pertenecer al grupo de los bacilos gram negativos enterobacteriales. Esta bacteria, como conocemos ya, vive en los intestinos de los animales y también los humanos, y esta va a ser liberada mediante lo que son las heces. Los humanos se van a infectar con mayor frecuencia mediante lo que es el agua o alimentos contaminados, como por ejemplo tenemos lo que es la carne de vaca, la carne de pollo, los huevos, la carne de cerdo, verduras e incluso alimentos procesados, como por ejemplo mantequillas de frutos secos. Siguiente, por favor. Ya, ahora voy a hablar un poco acerca de la clasificación de la salmonelosis. Vamos a tener que esta se va a dividir en salmonelosis tifoidea y salmonelosis no tifoidea. Hablando un poco de lo que es la salmonelosis no tifoidea, vamos a tener que esta va a ser provocada por lo que es la bacteria Salmonella typhimurium y también la Salmonella enteriditis. Esta va a estar relacionada con lo que es la estación lluviosa en climas tropicales. Va a ser transmitida por los alimentos, como ya lo mencioné anteriormente. En algunas manifestaciones clínicas vamos a tener que la principal va a ser la gastroenteritis. Entonces, esta se va a dar entre las primeras 6 a 48 horas después de la ingesta de dicho alimento y va luego a agravarse con lo que son náuseas, vómitos, diarrea, también pueden presentarse calambres abdominales, fiebre de entre 38 a 39 grados centígrados. Y tenemos conocimiento que la diarrea va a desaparecer entre los primeros 3 a 7 días. Y la fiebre va a desaparecer en unas 72 horas.
El tratamiento que se debe dar es con antibióticos como por ejemplo la ampicilina, el clorafenicol y la cefotaxima. En cambio, hablando un poco de lo que es la salmonelosis tifoidea, vamos a tener que esa va a ser provocada por la bacteria Salmonella typhi y también por la bacteria Salmonella paratifi. Entonces, estas bacterias van a permanecer viables a temperaturas ambientes y se dice que son más peligrosas que las de la salmonelosis no tifoidea porque se presentan más de 10 casos de esta enfermedad. La causa de la muerte en estos pacientes se va a deber a las altas temperaturas, ya que esto va a llevar a la deshidratación extrema. Y como ya lo mencioné, son transmitidas por los alimentos y entre las manifestaciones clínicas de esta vamos a tener, la fiebre que va a ser prolongada de entre 38.5 centígrados a 40.5 centígrados. Luego vamos a tener escalofríos, cefalea, anorexia, tos, debilidad, dolor en la garganta, mareos e incluso hasta mialgias. El tratamiento también es con antibióticos como... Me salí de la reunión. son las células M y también los enterocitos. Entonces, estas proteínas que fueron transferidas van a activar lo que es el RH o GTPasa del anfitrión, lo que va a desencadenar en el futuro el reordenamiento en sí de la quina y también de la captación de la endocitosis de dichas bacterias. Entonces, esto va a permitir en sí un crecimiento bacteriano dentro de lo que son los endosomas. Luego también tenemos que la flagelina, que es una proteína del núcleo de los flagelos bacterianos, va a activar el receptor TLR5. Ya, esto en lo que son las células del anfitrión y también esto va a aumentar la respuesta inflamatoria local. También tenemos que los liposacáridos bacterianos van a activar el receptor TLR4 y así tenemos que, por ejemplo, la salmonela va a segregar una molécula que induce la liberación de lo que son las células epiteliales de la epoxilina, eicosanoide A3. Y esta va a atraer a los neutrófilos hacia la luz intestinal y va a potenciar el daño de dicha mucosa. Tenemos como dato curioso que las respuestas inmunitarias del TH1 y también del TH17 van a limitar lo que son las infecciones. Entonces eso explicaría por qué las personas que tienen defectos genéticos del TH17 están en mayor riesgo de sufrir lo que es una salmonelosis diseminada. Siguiente, por favor. Ya, ahí en la diapositiva está la figura que explica todo lo que acabo de decir. Siguiente, por favor. Está bien. ¿Tienes tu exposición en inglés? El abstract. Sí. Sí, ¿pasó el abstract? Sí. Ya, ok, doctor. Sigue, por favor. Ya, ahí. Listo. Entonces, antibiotic therapy is usually not recommended for salmonellosis as it is associated with prolonged fecal carriage without reducing symptom duration or severity. Here we show that antibiotics encapsulated in hydrogen sulfide response glycosyl vesicles may be potentially useful for the treatment of salmonellosis. The antibiotics are released in the presence of salmonella, which is known to produce H2S. This approach prevents the quick absorption of antibiotics into the bloodstream, allows localized targeting of the pathogen in the gut, and alleviates disease symptoms in a mouse infection. Puta madre. Analogs. That's it. Okay, which is the most important you want to remark in this aspect? Okay, for me the most important part of my abstract
is when the author remarks that the antibiotic therapy, according to the studies that they have made, is not actually recommended for salmonellosis because this is related to prolonged fecal carriage and it does not reduce the symptoms of salmonellosis. That's why doctors have found that a better treatment is to implement antibiotics encapsulating hydrogen sulfide. So this reduces the antibiotic changes in what is the gut microbiota, and it really increases the abundance of potentially beneficial lactobacilli. Okay, just a suggestion. This abstract is belong to pharmacology. It's better to have histopathological finding because we are talking about that. The next time, please try to have an abstract about the condition or histopathological finding. Okay? Okay, thank you. Bien, Pamela. ¿Quién va a continuar? Yo, doctor. Julio Diab. ¿Tú eres Julio? Sí, doctor. Ya, entonces empiezo. Sí, doctor. Ok. Ya, entonces empiezo. Continúa, Julio. Buenos días, doctor Ángel Rubio, ayudante presente de cátedra y compañeros. Mi nombre es Julio Diab y el tema que les voy a presentar es diverticulitis en su aspecto que sería microscópico. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de hablarlo de la etiología, de la clasificación o de las manifestaciones clínicas que va a presentar esta patología, nosotros debemos entender lo básico de esta patología en sí, que sería hablar un poco de lo que sería la diverticulosis, ¿ya? Entonces, ¿qué es la diverticulosis en sí? La diverticulosis es una patología en la que va a presentar pequeñas bolsas que se van a abultar en lo que sería en el colon o incluso en el intestino grueso. Ya, estas bolsas o estos pequeños sacos se lo conoce como divertículos, ¿ya? Importante saber que estos pequeños sacos se van a ocupar lo que sería el revestimiento del intestino. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre una diverticulosis y una diverticulitis? La gran diferencia que hay entre estas dos patologías, que son distintas, es que para que ocurra lo que sería una diverticulitis, tiene que el paciente haber tenido o padecer una diverticulosis, ¿ya? Es decir, que la diverticulitis en sí es la inflamación que se va a presentar cuando uno de estos pequeños sacos o abultamientos va a estar, o sea, como que se van a inflamar por una infección, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que sería la etiología en sí. Para hablar un poco de la etiología, vamos a clasificarlo por tres causas. La primera es que nosotros en nuestro colon y en nuestro intestino grueso, nosotros vamos a tener unas zonas o también lugares que son débiles de manera fisiológica. Es decir, que no es que es patológico, sino es que todas las personas que tenemos, o sea, todos nosotros tenemos estas zonas, ¿ya? Es importante saber que esto porque esto tiene relevancia incluso con un factor de riesgo que es la edad y también otro que sería la dieta, ¿ya? Estos lugares débiles que existen en nuestro intestino grueso y en el colon, se va a encontrar lo que serían las tenias mesentéricas y, o sea, antimesentéricas, o sea, entre esas dos, la tenia mesentérica y la antimesentérica, donde va a pasar un vaso que va a irrigar lo que sería el músculo del intestino, que es la vasa recta, ¿ya? Esa es la primera causa. La segunda causa es que el colon va a hacer un proceso que se llama el proceso de segmentación. Este proceso es el que va a hacer que se absorbe agua y electrolitos, ¿ya? Hay estudios que se mencionan que esta segmentación va a estar aumentada de manera patológica, ¿no? Y esto va a producir que haya un aumento de la presión intraluminal, ¿ya? Y la tercera causa que va a hacer que para que se formen esta diverticulitis es que hay desgarros de los divertículos y por ende puede ocurrir una infección y como consiguiente una inflamación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, nosotros vamos a hablar de los factores de riesgo.
Son 6. Los más importantes yo les voy a decir cuáles son. El envejecimiento es uno de los más importantes porque, como yo les dije, la incidencia de la diverticulitis va aumentando con la edad, ¿ya? La obesidad es otro porque el tener un gran sobrepeso hace que aumenten las posibilidades de incluso desarrollar una diverticulitis. El tabaquismo, porque las personas que fuman cigarrillos se ha demostrado que tienen tienen mayor probabilidad a las personas que obviamente no fuman. La falta de ejercicio hace que también tengas más tendencia a tener diverticulitis porque se ha demostrado que el ejercicio intenso reduce el riesgo de esta enfermedad. La dieta alta en lo que sería grasa de animales, grasa animal, y baja en lo que sería en fibra. Ya se ha demostrado que la fibra ayuda a que las heces no sean, en sí la dieta alta en grasa hace que las heces sean duras, ya se puedan hasta incluso obstruir con la fibra. ¿Ya? Y hay ciertos medicamentos que incluso alteran la mucosa del intestino, que sería, por ejemplo, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, que en este caso podría ser el Advil, el Motrin IV y entre otros, y lo que sería también el naxopreno sódico, que también se lo conoce de manera comercial a leve. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de lo que sería la epidemiología. Entonces, es importante saber que la epidemiología de esta enfermedad ocurre en dos zonas, que es los países occidentales y en los países orientales. Entonces, en los países occidentales es común que la enfermedad diverticular sea en el colon izquierdo. Es importante saber que cuando nosotros sabemos que los países asiáticos son orientales y por ende estos países asiáticos van a presentar esta enfermedad diverticular en el colon derecho. ¿Qué sugiere esta diferencia? De que básicamente estos países asiáticos van a tener diferentes aspectos genéticos que los occidentales, medioambientales o incluso el estilo de vida, ¿ya? Algo que es importante recalcar de esta epidemiología es que la incidencia de la enfermedad diverticular ha aumentado en el siglo XXI. ¿Y de qué manera ha aumentado? Porque en los años 20 la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado de 5 a 20%, a 10%. En los años 60 llegó al 35 a 50%. Y en la actualidad está aumentado a un 60% de la población occidental que son mayores a 60 años y que van a presentar lo que serían divertículos en el colon, ¿ya? La prevalencia que yo les acabo de mencionar no es indiferente entre hombres y mujeres y eso va aumentando con la edad. Es importante también saber que la incidencia va también, como yo les había mencionado, que aumenta con la edad, teniendo que cuando nuestros pacientes tienen 60 años, su prevalencia o su probabilidad de que tengan esta enfermedad diverticular aumenta a más de un 40%. Y cuando sobrepasan los 80 años, llegan a más de un 60%. Es importante saber que aproximadamente el 95% de todos estos pacientes que viven en países occidentales van a presentar enfermedad diverticular. Esta enfermedad diverticular que va a presentar divertículos va a ser principalmente en el colon sigmoideo y en el colon izquierdo. Y eso que va aumentando a lo que va el paciente siendo más viejo y aumentando el número y los divertículos van apareciendo de manera más proximal. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, principalmente el paciente va a llegar al hospital, a la clínica, a donde esté el médico, con un dolor abdominal en la parte inferior izquierda, dividiendo el abdomen en 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, normalmente ocurre que es en la parte inferior izquierda, pero hay veces que este dolor puede ser más intenso en la parte inferior derecha del abdomen, en especial que son personas que tienen ascendencia asiática. Los pacientes pueden presentar náuseas, pueden presentar vómito o emesis, fiebre. ¿Por qué va a presentar fiebre? Porque básicamente, como yo les dije, la diverticulitis en sí es una inflamación de los divertículos, entonces van a presentar fiebre. Y la sensibilidad abdominal que viene acompañada con el dolor abdominal. En el momento, esta sensibilidad abdominal se presenta... Esta sensibilidad abdominal se va a presentar en el momento que nosotros palpamos el abdomen.
También va a presentar estreñimiento o constipación por una dieta baja en fibra o baja en agua. Y diarrea, pero que eso es en menor frecuencia. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora yo voy a hablarles sobre dos tipos de clasificaciones, que son la clasificación de Hinchi y la clasificación clínica. Primero, la clasificación de Hinchi. ¿Qué es la clasificación de Hinchi? Es una clasificación que habla de la evolución de la enfermedad, por estadios o por grados. Entonces nosotros tenemos que en el estadio 1 o en el grado 1 de la enfermedad diverticular, va a referir la inflamación pericólica, va a estar limitada, pero no va a haber absceso. En el que además va a haber una inflamación que podría haber una inflamación en la que va a haber un absceso adyacente a la zona que está inflamada, ¿ya? En el estadio 2 se puede encontrar un absceso pélvico, retroperitoneal o incluso a distancia. En el estadio 3 va a evolucionar, o sea, está relacionado porque hay peritonitis. El estadio 3 tiene peritonitis generalizada, que no va a tener comunicación a la luz intestinal, pero el estadio 4 es una peritonitis fecaloide, o sea, no es generalizada, pero que va a tener comunicación con la luz intestinal, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de la clasificación clínica. Entonces nosotros cuando hablamos de la clínica, nosotros hablamos de diferentes tipos de enfermedades diverticulares. La clásica, que es la enfermedad diverticular en sí, es cuando hablamos de la presencia de divertículos en el colon, ¿ya? La enfermedad diverticular asintomática, que no es complicada, va a ser la presencia de divertículos que no va a tener manifestaciones clínicas ni complicaciones, ¿ya? O sea, es la más básica, ¿ya? La enfermedad diverticular sintomática, que no va a estar complicada, equivale a los síntomas atribuibles a la diverticulosis, que va a estar ausente la inflamación visible o también llamada diverticulitis, ¿ya? Estos pacientes que tienen la enfermedad diverticular sintomática no complicada van a presentar episodios de dolor abdominal que no van a tener evidencia de inflamación. Dichos dolores que les acabo de mencionar, dolores abdominales, van a disminuir. Tiene 2 hilos, tiene todavía restos de células tumorales. Disculpe, doctor. El de un hilo, dichos dolores van a disminuir con la eliminación de las flatulencias o con los movimientos intestinales, ¿ya? Este dolor puede estar asociado a lo que sería la distensión abdominal, diarrea o incluso constipación, ¿ya? El cuadro doloroso abdominal que va a presentar el paciente no va a estar acompañado ni de hipertermia ni de alteraciones de parámetros que van a estar en los laboratorios, ¿ya? De ahí tenemos la enfermedad diverticular sintomática no complicada recurrente, ¿ya? Básicamente es múltiples episodios de la enfermedad diverticular sintomática no complicada, pero a lo largo de un año, ¿ya? Y tenemos las últimas dos, que es la colitis segmentaria, que va a estar asociada a enfermedad diverticular, que básicamente es una forma crónica de lo que sería de la diverticulitis, en la que se va a poder evidenciar lo que sería la inflamación macroscópica con una videocolonoscopía, ¿ya? Importante saber eso. Otros síntomas que incluyen son dolor abdominal, diarrea y también sangrado. Y la diverticulitis aguda o sigmoiditis, la que estamos hablando en esta exposición, es la inflamación aguda de los divertículos, que a su vez se puede clasificar en dos tipos, que es en complicada y no complicada. La complicada puede tener perforación libre, fístulas, oclusión intestinal, abscesos o incluso sepsis. Siguiente diapositiva. Ahora yo voy a hablarles sobre los cambios morfológicos que es lo que estamos hablando, que no es la hematopatología. Entonces, los cambios morfológicos que vamos a ver en una placa es que vamos a ver que la distribución es regular y va a estar siguiendo lo que serían las tenias del colon, ¿ya? Va a presentar lo que sería una fina pared que va a estar compuesta por una mucosa que va a estar atrofiada o también plana, ¿ya? Su submucosa va a estar comprimida y la muscularis mucosae o muscular propia va a estar atenuada o ausente, ¿ya? Va a haber hipertrofia de la capa muscular circular y la más importante de todas es que va a haber depósitos de elastina y unos cambios de colágeno. ¿De qué tipo de colágeno que hay? El tipo 3. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de lo que sería el diagnóstico diferencial.
nosotros tenemos tres tipos de diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer a estos pacientes que tienen esta patología. Tenemos la prueba de embarazo, el análisis de orina y sangre y las pruebas de enzimas hepáticas. Entonces, la prueba de embarazo en sí la realizamos a una paciente obviamente femenina, en la que obviamente que descartamos en sí el embarazo. ¿Por qué? Porque puede ser un dolor por embarazo, un dolor abdominal por embarazo. En el análisis de orina y sangre, lo que buscamos en ese análisis de orina y sangre es para analizar si el paciente tiene pruebas de fiebre, o sea, un infiltrado, o sea, si tiene leucocitos elevados, etc. La prueba de enzimas hepáticas lo que va a realizar es descartar en sí lo que sería la posibilidad de una patología hepática, o sea, si hay un aumento de las enzimas hepáticas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para el diagnóstico definitivo, nosotros tenemos 4 tipos de diagnósticos definitivos. Tenemos la tomografía computarizada abdominal y pélvica, la colonoscopía, el ultrasonido de la pelvis y la radiografía del tracto gastrointestinal inferior. Entonces, la tomografía en sí es la más importante de todas porque esa es la que más se utiliza por su efectividad. La tomografía determina incluso la gravedad de la conducción y puede guiarnos a un mejor tratamiento. La colonoscopía en sí es una pequeña cámara que va a observar lo que sería el interior del colon para ver las bolsas que van a estar inflamadas, estas bolsas pequeñas que les mencioné, los divertículos, e infectados. El ultrasonido de la pelvis, lo cual no es tan recomendado porque la tomografía es mejor, se lo dice que es hasta mejor que incluso el ultrasonido, pero se puede evaluar los intestinos, pero no de una manera tan definida. Y la radiografía del tracto del gastrointestinal inferior, lo cual va a utilizar rayos X para evaluar lo que sean las complicaciones que va a presentar la diverticulitis. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar lo que sería el tratamiento, ¿ya? Es importante saber que el tratamiento de esta patología no se va a basar en los resultados de las imágenes, sino en los estadios de la evolución del paciente, o sea, de la enfermedad en sí. Un hilo tiene que ir un poquito... Ya, bueno, Pero entonces tenemos que los pacientes con abscesos más grandes van a ser tratados con drenaje percutáneo. Y así es importante saber. ¿Ya? De un hilo. En una diverticulitis que no va a presentar complicaciones, tenemos que saber que se le puede administrar por vía oral antibióticos y se le puede dar una dieta, o sea, se le dice al paciente que tenga una dieta líquida. Pero se menciona que no es necesario aplicar esto, o sea, normalmente no es necesario darle antibióticos porque el paciente se puede curar de manera sola. Ya, en una diverticulitis que va a estar con complicaciones, se le va a administrar al paciente antibióticos, pero por vía intravenosa, ya no es por vía oral. En el caso de que la complicación de esta diverticulitis sea un absceso, al paciente lo que se le va a colocar es un tubo de drenaje, porque esto lo que va a hacer, como lo dice el nombre, va a drenar lo que sería el absceso en sí, una complicación. Hay algunos casos que incluso se va a necesitar de cirugía, ¿ya? Porque, por ejemplo, puede haber una complicación como un absceso intestinal que no se va a curar ni con lo que le mencioné, con un antibiótico intravenoso o sea, de manera intravenosa o un drenaje, por una fístula, una obstrucción intestinal o incluso una punción, que también se le dice perforación en la pared intestinal. También puede ser por otras causas, por ejemplo, si el paciente ha tenido varios episodios de diverticulitis sin complicaciones o si tiene un sistema inmunitario muy debilitado. Ya, existen 2 tipos de cirugías que son la resección intestinal primaria y la resección intestinal con colostomía. ¿Ya? Entonces la resección intestinal primaria, resumiendo todo porque es un tema bastante extenso, la resección intestinal primaria se extirpa lo que serían los segmentos necrosados del intestino en sí y se los va a volver a conectar con lo que será con los segmentos saludables. ¿Por medio de qué? Por la anastomosis en sí. Ya. Esto va a permitir que el paciente obviamente pueda defecar de manera normal. La resección intestinal con colostomía se realiza cuando la resección intestinal primaria ha fallado. ¿Por qué? Porque puede haber una inflamación. Por ejemplo, si la inflamación del intestino no permite que se pueda volver a conectar, o sea, no se puede hacer una anastomosis del colon con el recto, esto se le va a realizar una colostomía, ¿ya? Que la colostomía en sí es que se realiza una abertura o un estoma en lo que sería la pared abdominal, en la que va a conectar la parte sana, o sea, la parte que no está necrosada del colon,
con un saco, con una bolsa, perdón, y esa del colon, o sea, los desechos irían del colon a la bolsa, hasta que esta inflamación desaparezca. Y después de que se desaparezca esta inflamación, la colostomía se puede revertir y eso va a hacer que se pueda volver a hacer una anastomosis del intestino. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, ya antes de mi abstract, la prevención. Es importante saber que son 4 tipos de prevención que se hacen, que la primera es que es hacer ejercicios con regularidad, ¿ya? Comer más fibra, o sea, tener una dieta bastante llena en fibras, ¿no? En verduras, frutas, granos integrales, que van a obviamente ablandar los desechos y va a hacer que ayuden a acelerar el movimiento a través del colon, ¿ya? También beber mucho líquido porque la fibra va a actuar absorbiendo el agua y eso va a aumentar obviamente lo que sería la materia fecal suave y abultada en el colon, ¿ya? O sea, y es importante saber que si es que el paciente no toma demasiado líquido para reemplazar lo que sería, o sea, lo que se va a absorber por la fibra, esta fibra puede incluso producir estreñimiento o constipación. Y evitar fumar, porque el hecho de fumar va a estar asociado con un mayor riesgo de padecer diverticulitis. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora yo voy a hablarles lo que sería mi abstract, doctor. Entonces, left-sided colonic diverticulitis is a common and costly gastrointestinal disease in Western countries, characterized by acute onset of often severe abdominal pain. Imaging is necessary to make an initial diagnosis and determine disease severity. Colonoscopy should be done 6 to 8 weeks after diagnosis to rule out mixed colon malignancy. Antibiotic treatment is used selectively in immunocompetent patients with mild, acute, uncomplicated diverticulitis. The clinical course of diverticulitis commonly includes the unpredictable recurrences and chronic gastrointestinal symptoms, which are detriment to quality of life. A better understanding of prognosis has prompted a shift toward non-operative approaches. The decision to undergo prophylactic colon resection should be individualized to consider the severity of diverticulitis, the patient health and immune status, and the patient preferences and values, as well as benefits and risks. Because only a section of colon is removed, recurrent diverticulitis remain at risk. Acute diverticulitis with an abscess is treated with antibiotics that cover gram-negative and anaerobic bacteria, with or without percutaneous drainage. Acute diverticulitis with purulent or feculent contamination of the peritoneal cavity is managed with surgery. Primary resection and anastomosis is the procedure of choice in stable patients. Ya terminé mi abstract, doctor. Doctor, ¿me escucha? Doctor. Hola, doctor. Doctor, ¿sí me escucha? Which is the most important you want to remark in the abstract? Yeah, well, doctor, the most important thing I want to remark about this abstract is that it is very important to know the different types of diverticulitis. And we need to know how to manage them in a clinical way. It is also important to know that the Western countries, patients have more probability of having a left colonic diverticulitis. Yeah, this is very important to know. This is very important to know because this will help us to diagnose a faster and more efficient way if we want to go and practice medicine in Western countries like United States or Switzerland. It is also important to remark about the complications that can be with this pathology, like abscesses that are treated with a different type of antibiotics. In this case, gram-negatives and anaerobic bacteria. Thank you for your time, doctor.
Okay, good. I think it's almost clear. It's not. Okay, that's very good. You want to. You have to expose some other term about or only diverticulosis. Only diverticulitis, diverticulitis, doctor. Okay, diverticulitis. Okay, good. Bien, entonces tendría que continuar Jorge Alojera. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Muy bien. Ok. Continúa, por favor, Jorge. Bueno, buenos días, doctor Ángel Rubio, buenos días, ayudante, y buenos días, compañeros. Yo voy a hablar sobre el adenoma túbulo velloso de colon en la parte microscópica. La siguiente, por favor. Primero, la definición del adenoma en sí, cabe recalcar que es un tipo de pólipo. Y un pólipo es toda elevación de la pared gastrointestinal hacia la luz, constituida por cualquier tipo de tejido. Puede ser de origen mucoso, submucoso o neoplásico, y aquí es donde entra el adenoma. El adenoma es un tipo de pólipo neoplásico. Puede también estar reactivo, que puede ser el pólipo inflamatorio o congénito, llamados los amartomas. Y bueno, estos tipos de adenomas son más frecuentes ubicados en el colon sigmoides. La siguiente, por favor. Ahora, voy a ver también sobre la clasificación de llamada, que es muy útil, más que todo para la parte también macroscópica de cómo diferenciar la lesión. Tenemos que están los llamadas 1, que es el tipo que se eleva solo suavemente sobre la mucosa que lo rodea. Y bueno, tenemos los llamadas 2, que tienen una elevación superior a la primera. Y bueno, se encuentran en la submucosa y en la mucosa. Tenemos los llamadas 3, que son ya lesiones con un poco más de elevación. Y bueno, con respecto a la mucosa circundante. Y este aquí, a partir de este tipo de pólipo, bueno, de lesión, se encuentran solo en las mucosas. Tenemos los llamadas 4, que ya tienen aquí un pedículo y cabeza. Y bueno, tenemos también otra clasificación, que son las planos elevados. La siguiente, por favor. Bueno, sobre la epidemiología. La epidemiología del pólipo es que se da más que todo en lugares donde la comida es muy condimentada, ¿no? Más que todo en dietas occidentales. Y también cabe recalcar que el 30% de los adultos en estos países tienen alto riesgo de tener pólipos, si es que no ya lo tienen. La siguiente, por favor. Sobre la etiología. Es igual que los pólipos, ¿no? Ya sabemos que los pólipos pueden estar asociados a un proceso inflamatorio de la mucosa, como la gastritis. También puede ser un proceso hereditario, como la poliposis adenomatosa familiar. Y también puede estar ligada a la administración regular de ciertos medicamentos, por ejemplo, el omeprazol y la aspirina o los AINES, que causan irritación de la mucosa. La siguiente, por favor. Bueno, los factores de riesgo para este tipo de pólipos es que tenemos la edad, como dije, los adultos suelen ser más propensos a tenerlo. La infección gástrica bacteriana, la Helicobacter pylori, está altamente relacionada a lo que es la gastritis. Y ya pues, la gastritis también se asocia mucho a los pólipos. Los medicamentos, como ya mencioné, el omeprazol, los AINES, el consumo de tabaco, el alcohol, la obesidad, la hace falta de ejercicio, la raza, los afroamericanos suelen estar también más predispuestos a padecer pólipos, y también la diabetes tipo 2. La siguiente, por favor. Sobre las manifestaciones clínicas, la mayoría de los adenomas son clínicamente silentes, con la excepción de que los pólipos grandes pueden producir hemorragia oculta, anemia y los adenomas vellosos suelen causar hipopotasemia y debido a que se
escapa el potasio a través de la hemorragia que hay. Y también, bueno, la sintomatología de los pólipos o del adenoma es que están, como ya dije, relacionadas a enfermedades adyacentes, como el caso de la gastritis, que los síntomas son dolor epigástrico, pirosis y acidez. Y bueno, el dolor epigástrico está doloroso, la palpación, valga la redundancia. También puede haber náuseas y bueno, y sangre en las heces. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sobre la clasificación histológica de los pólipos neoplásicos, encontramos que se pueden dividir en dos: los adenomas convencionales o los adenomas recientes. Y los adenomas convencionales se pueden dividir en tubular, en velloso o en túbulo velloso, que es un tipo de adenoma que comparte ambas propiedades, tanto de los adenomas tubulares como de los adenomas vellosos. Y bueno, sobre los adenomas recientes encontramos el aserrado tradicional, el aserrado sexil y el plano. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, el diagnóstico histológico de los adenomas consiste más que todo en 4 pasos. Consiste primero en identificar la displasia para hacer el diagnóstico del adenoma. ¿Ya? Y bueno, histológicamente, el grado de displasia se basa en la identificación de la atipia arquitectural y atípica citológica de las células. ¿Ya? Y bueno, de ahí se evalúa el grado de displasia, que se puede graduar en alto y bajo grado. La displasia de alto grado incluye la displasia severa y el adenocarcinoma in situ. Y bueno, la displasia de bajo grado ya se refiere más que todo a núcleos alargados, hipercromáticos, pseudoestratificados y más que todo también ausencia de la disminución de la mucina. Y tenemos también la tipia arquitectural. Tenemos que las criptas aglomeradas de deposición tubular suelen ser vellosas. De ahí el siguiente paso es la tipificación del adenoma según su arquitectura. Pueden ser, como ya dije, tubulares vellosos o túbulo-vellosos. Y bueno, también tenemos que sobre los tipos histológicos, los adenomas tubulares de colon suelen ser los más comunes, con un 87%, los túbulo-vellosos con un 8% y los vellosos con un 5%. Y también tenemos que el tamaño influye bastante, ¿no? Tenemos que los adenomas mayores a 5 milímetros ocupan un 38%, los adenomas de 6 a 10 milímetros un 36% y, bueno, mayores de 10 milímetros un 26%. Y, bueno, de ahí se cabe recalcar el estatus del margen quirúrgico para ver el posible tratamiento y solución a esto. Aquí en la diapositiva podemos encontrar imágenes que nos hacen referencia, como son los cambios estructurales y arquitectónicos en una displasia de bajo y alto grado. La siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a hablar sobre los cambios morfológicos del adenoma. Bueno, pues los adenomas varían entre 0.3 y 1 centímetro de diámetro y quizás pueden expandirse y tener un poco más de crecimiento, ¿no? Pueden ser pediculados o sésiles. Bueno, la mayoría de los adenomas colorectales suelen ser lesiones benignas, aunque, bueno, todo es una posibilidad, ¿no? También hay pequeños porcentajes que esto puede llevar a un cáncer invasivo o un cáncer infiltrante. El tamaño más importante para correlacionar en riesgo del adenoma, de la malignidad, es su tamaño. Por ejemplo, está demostrado que los adenomas menores a 1 centímetro de diámetro poseen mucho menos posibilidad de ser cancerígenos o malignos, ¿no? Y que los que superan los 4 centímetros de diámetro ya tienen un alto foco de cáncer. La displasia de alto grado es un factor de riesgo de cáncer de un pólipo aislado. Pero bueno, histológicamente, los pólipos tienen la característica citológica de la displasia epitelial, que es la hipercromasia, y el alargamiento y la estratificación del núcleo. Bueno, estos cambios que yo mencioné se presentan más fácilmente en la superficie del adenoma y que a menudo se acompañan de grandes núcleos, citoplasma eosinófilo y reducción del número de células caliciformes.
Como ya mencioné, los adenomas se pueden dividir en tubulares, en túbulos vellosos y vellosos. Sin embargo, estas categorías no tienen tanto significado clínico. Bueno, ahora, sobre el adenoma tubular que vemos aquí en las diapositivas, pueden ser adenomas, ya hablando macroscópicamente, adenomas pediculados, formados por glándulas pequeñas, redondeadas o tubulares. Los criterios histológicos para estas lesiones consisten en su arquitectura cerrada en toda la longitud de las glándulas y incluida la base de la cripta y dilatación de la cripta y crecimiento lateral. Aquí podemos ver células epiteliales displásicas en la parte superior con aumento de la radiación núcleo-citoplasma, núcleos hipercromáticos y elongados y pseudoestratificación nuclear. Aquí en las imágenes tenemos un adenoma tubular con superficie lisa y glándulas redondeadas y hay dilatación de la cripta y ruptura en la parte inferior del campo. La siguiente, por favor. Ahora, los cambios histológicos en un adenoma tubular con bajo grado de displasia. Bueno, pues aquí la característica es que tenemos núcleos enlargados e hipercromáticos, pero aún mantienen su uniformidad. Las células caliciformes están reducidas en número y bueno, también cabe recalcar que las células se ven un poco apiñadas o agrupadas aquí, como se ven en las imágenes, más que todo en la segunda imagen de la diapositiva, la imagen de la derecha. La siguiente, por favor. Bueno, ahora el adenoma tubular con alto grado de displasia. En esta imagen encontramos enlargamiento celular, pleomorfismo, núcleos hipercromáticos, pérdida de polaridad, núcleos enlargados, considerablemente hay mucha hipercelularidad, hay incremento de la actividad mitótica y mitosis atípica, aparte del apiñamiento glandular. Entonces, por eso se dice que este es de alto grado de displasia, ya que comparte las características de una lesión ya maligna, que es la hipercelularidad y la alta actividad mitótica y mitosis atípica. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sobre el adenoma velloso. Este es un adenoma velloso de bajo grado de displasia. El adenoma velloso son proyecciones largas y delgadas que son la reminiscencia de las vellosidades del intestino delgado. Aunque bueno, los adenomas vellosos suelen contener focos de invasión con mayor frecuencia que los focos, que los adenomas tubulares. O sea que son porcentajemente un poco más malignos que los otros. Tenemos que la arquitectura vellosa en sí no nos da el diagnóstico como para decir si es altamente maligno o no, solo el tamaño. Bueno, tenemos aquí que en la imagen de la izquierda hay procesos vellosos con línea de epitelio columnar con bajo grado de displasia. Hay hipercelularidad, hay núcleos ligeramente enlargados e hipercromáticos, pero aún estos núcleos mantienen su polaridad. No hay actividad mitótica ni mitosis atípica. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, el adenoma velloso con alto grado de displasia son adenomas vellosos que se ven los núcleos prominentemente alargados. Hay las pérdidas de las células caliciformes y hay hipercelularidad, además de apiñamiento glandular. Hay alta actividad mitótica y mitosis atípica. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí están el adenoma túbulo velloso, que comparte las características de ambos tipos de adenomas, los tubulares y los vellosos, para la redundancia. La siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico en sí, histológico, ya lo mencioné, ya, pero también tenemos el diagnóstico macroscópico, consiste en la colonoscopía, que es la prueba que más se usa para detectar pólipos porque abarca todo el intestino y no solo una parte concentrada. Y también saber la ubicación de los adenomas es fundamental, ya que en mi abstract voy a hablar sobre la ubicación de los adenomas y cómo está relacionada con su malignidad. ¿Ya? También tenemos la colonoscopía virtual, que es una colonografía por tomografía computarizada, siendo mínimamente invasiva. ¿Ya? También tenemos la sigmoidoscopía flexible. Este es como una colonoscopía, pero más enfocada en el colon sigmoides. Y bueno, también un estudio genético en caso de tener los armatomas, ¿no?
La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento consiste más que todo en la polipectomía, en caso de que los pólipos sean sintomáticos, ¿ya? O en caso de no ser sintomáticos, hay que darle seguimiento. Y en caso de tener el grado de malignidad, por ejemplo, como el adenoma tubular con alto grado de displasia, ya habrá que aplicar ahí directrices oncológicas, ya que esto está altamente correlacionado con un adenocarcinoma en un futuro. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. La siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar sobre mi abstract. Ok. Sí, doctor, dígame. Bueno. Mi abstract is about the correlation between location, size, and histologic type of the colorectal polyps and the presence of dysplasia and adenocarcinoma. The abstract says that adenocarcinoma represents the 96 and 98% of colorectal neoplasms and neoplastic polyps, adenomas, and their precursors. The aim of this study is to correlate size, location, and histologic type of colorectal polyps and the presence of dysplasia and adenocarcinoma. The methods were colonoscopies from January of 2007 to December of 2008, were retrospectively studied in order to evaluate the characteristics of the polyps. Results and discussions. Out of the 2,401 analyzed colonoscopies, 83, the 24.3% of these were polyps due to the lack of histologic pathologic data. The 32.5% were in the rectum, and the 55% of these were tubular adenomas. 21% were hyperplastic, 17% were serrated, and 5% were tubulovillosus. Only 0.47% were villosus. Dysplasia was observed in the 16% and adenocarcinoma in 1.9% of those that were higher than 1 centimeter. 72% in those that were 72% were presented dysplasia, and 25.3% presented adenocarcinoma. Polyps in the right transverse colon were strongly associated with dysplasia, with a 17.8 and 16.7%. Adenocarcinomas were prevalent in the left colon with a 2.5% and rectum with a 2%. Conclusion: the polyps were frequent in the left colon and rectum. The right and transverse colons were strongly correlated with dysplasia. Those of the left colon and rectum were associated with adenocarcinoma. And the lesions that are higher than 1 centimeter are positively related to dysplasia and neoplasm. Okay. Which is the most important you want to remark? I want to remark that this abstract is so helpful because it says that the ubication, the localization, and the type of polyp can be associated with a high malignity. And it's so important to know where these polyps were found, because this study says that the type of malignity depends on the site. For example, that the colon, the transverse colons is associated with a more percentage of dysplasia. That's all I want to remark. Okay, good. Muy bien. ¿Tienes algún otro tema? No, doctor, ese es el único tema. Ya. Entonces, Jorge, presentado eso, ahora le toca a Adriana Aguirre. Por favor, Adriana, ¿podrías empezar?
Bueno, buenos días, doctor Rubio, ¿cómo está? Buenos días, ayudante de cátedra, y buenos días, compañeros. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que sería la parte microscópica del adenocarcinoma de colon. Siguiente, por favor. Bueno, entonces empezaré contándoles un poco acerca de la definición, para entender qué es realmente el cáncer de colon. Bueno, tenemos que este cáncer se inicia en las células glandulares mucosecretoras del colon, que por lo general tienen una función de lubricación hacia la luz interna del intestino grueso, y que este está categorizado como un proceso maligno y es el más frecuente del tubo digestivo. Entonces también tenemos que es una de las causas de mayor mortalidad a nivel mundial. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora hablando de la etiología, como bien sabemos, las causas de la patología las vamos a dividir en los factores genéticos y los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos que la incidencia de este tipo de cáncer es bastante alta en aquellas personas que no siguen una dieta lo suficientemente saludable y tienen malos hábitos alimenticios. Entonces, independientemente del país en el que nosotros estemos hablando, las personas suelen tener una dieta pésima porque realmente no comen las cantidades de grasa y fibra que deberían. Una, porque las grasas y la fibra animal van a alterar la microflora intestinal, entonces por ende toda la composición química de lo que sería el contenido intradaminar se verá afectada. Entonces, actualmente sabemos que las carnes rojas es un hecho que estas van a afectar a nuestro cuerpo si es que hacemos un consumo excesivo de ellas y que están relacionadas estrechamente con lo que sería el cáncer de colon. Entonces a esto debemos de sumarle también el hecho de que hay personas que hacen un consumo exagerado de azúcares refinados y bueno, eso solamente va a empeorar la condición. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los factores genéticos que afectan al cáncer de colon. Entonces, en el esquema que se puede ver aquí en la pantalla, podemos apreciar el modelo genético del cáncer colorectal y tenemos que en la mayoría de los cánceres colorectales se piensa que son consecuencia de lo que antes fue una lesión benigna. Podrían ser los pólipos adenomatosos y que estos tienen una evolución de ya algunos años o incluso décadas hasta llegar a lo que sería el adenocarcinoma. Las alteraciones que son de carácter hereditario, o sea, las genéticas somáticas, creemos que tienen una iniciación y progresión del tumor un poco más acelerada de lo normal. Y aquí podemos ver esta información en el diagrama. Entonces, las mutaciones que existen muestran que hay una fuerte asociación de ciertas etapas particulares de la tumorogénesis. Entonces, podemos decir que cerca del 20% de todos los cánceres de colon están afectados a nivel genético en lo que sería la función de reparación de desajustes, que está controlada por el gen MMR y es desactivada por ciertas mutaciones somáticas o por la desactivación epigenética que conduce a una inestabilidad de los microsatélites. Entonces, esta inactivación mutacional de los genes MMR se ve más frecuentemente como un segundo golpe. Ahí es cuando ya van a comenzar a manifestarse los problemas en sí, porque ocurren dos tipos de mutaciones. El primer golpe y el segundo golpe, que ya lo vamos a ver más adelante cuando se expliquen los cambios morfológicos. Entonces, cuando esto ocurre, el paciente suele caer en un síndrome hereditario de cáncer colorectal no poliposo y a esto es importante agregarle que por lo general, cada vez que se presente un cáncer de colon en un paciente que esté antes de los 50 años, lo más probable es que esta sea una causa genética, porque por lo general después ya serían, como les comenté antes, la evolución de lesiones que inicialmente fueron benignas. Esta inactivación epigenética de los genes MMR afecta más comúnmente a la metilación del promotor MLH1. Entonces, estos tumores en una etapa inicial van a presentarse como lesiones adenomatosas cerradas y va a existir una hipermetilación de numerosos genes, como por ejemplo
en el fenotipo de metilación de la isla, CPG, y CIMP. Entonces también se van a mostrar alteraciones en los genes BRAF. Estos tumores, que son familiares y esporádicos, nosotros normalmente encontramos que el MSIH va a estar alterado y que va a existir una alteración repetitiva de estos genes. Y en este caso serían los microsatélites, que también van a estar alterados. Como secuencia de esto, vamos a poder entender cómo se da la progresión del tumor. Siguiente. Ya, ahora para hablar de los factores de riesgo, tenemos que tener en cuenta que se debe a la alimentación más que nada. Entonces, en personas que tienen una dieta muy baja en fibras vegetales y alta en lo que serían grasas y carbohidratos refinados, la consecuencia va a ser que se altere la microflora intestinal. Entonces, esto hará que los productos suboxidativos del metabolismo bacteriano estén en contacto con la mucosa en mayor proporción y durante mayor tiempo. Esto, combinado a que el volumen de las heces es menor, va a hacer que nuestro organismo se vaya deteriorando poco a poco. Y además de eso, tenemos que tener en cuenta que al nosotros consumir más grasas, lo único que vamos a hacer es que se aumente la síntesis hepática de colesterol y ácidos biliares, que son productos cancerígenos. Siguiente. Ya. Con referencia a lo que sería la epidemiología, tenemos que la incidencia máxima se encuentra en Estados Unidos y que lo siguen países con una incidencia un poco más baja, como Australia, Nueva Zelanda, Europa y Japón. Después tenemos que la incidencia baja mucho más en países como Sudamérica, India, África y Asia Central. El cáncer de colon es el responsable de 600.000 muertes al año y cada año tenemos 1.2 millones de casos nuevos. Esto suele ser más común, o sea, hay una incidencia máxima de este tipo de cánceres en la séptima década de vida, alrededor de los 62 o 63 años. Y cuando ocurren antes de ellos, están asociados con defectos genéticos y con ciertos síndromes, como el síndrome de Lynch. Siguiente. Ya. Ahora, hablando acerca de lo que serían las manifestaciones clínicas, como ustedes pueden observar aquí, están divididas entre las que son más generales y las que son más específicas según la localización de la lesión en el colon. Entonces, primero hablando de las generales, tenemos que estos pacientes van a presentar sangrado, pero cuando la hemorragia es visible, este es un sangrado evidente, hacemos referencia a que lo más probable es que la lesión esté en el colon izquierdo, mientras que cuando existe una hemorragia mínima, es decir, hemorragia oculta en heces, estaríamos hablando de un cáncer de colon derecho. En ambas patologías de cáncer de colon vamos a tener que existen cambios en los hábitos intestinales, pero es más común que esto suceda en el cáncer de colon izquierdo. Y asimismo tenemos que, independientemente de la localización, pueden existir signos que sean sugestivos de apendicitis. Por último, tenemos que la diarrea y el estreñimiento como manifestaciones clínicas, y la diarrea va a ser más común en cáncer derecho, mientras que el estreñimiento en el cáncer izquierdo. Ahora, las cosas específicas del cáncer de colon derecho es que el paciente va a manifestar cansancio y debilidad que se debe a la anemia ferropénica que va a tener. Mientras que en el cáncer de colon izquierdo va a haber, izquierdo, vamos a tener que existe abundante sangrado rectal y dolores de tipo cólico o molestias y obstrucción intestinal. Ya, siguiente. Bueno, una vez más, aquí tenemos una diapositiva acerca de lo que sería la progresión de la lesión, desde que es una lesión benigna que comienza con una hiperproliferación de las células epiteliales, luego comienzan a haber pólipos que son de menor tamaño, luego un poco más grandes, y nos encontramos en la etapa precancerígena del pólipo, para después ya que se forme un adenocarcinoma o un cáncer en sí, que son lesiones malignas. Siguiente. Ya, ahora sí.
Dentro de los cambios morfológicos tenemos que los adenocarcinomas del intestino grueso suelen ser de bien a moderadamente diferenciados. Y dentro de las células tumorales tenemos que estas están representadas por una combinación de lo que serían las células columnares y las células caliciformes. En ocasiones también encontramos células neuroendocrinas y una que otra vez, de hecho es muy raro que se encuentren células de Panet. En el borde del tumor se suele encontrar una reacción inflamatoria desmoplástica y la mayoría de las células inflamatorias que vamos a encontrar aquí serían linfocitos T y B, células plasmáticas, células dendríticas, positivas para la proteína S100 y también vamos a encontrar histocitos. Bueno, en la imagen que ustedes pueden ver aquí, en las que se están proyectando, podemos ver que es un adenocarcinoma bien diferenciado, que tiene núcleos hipercromáticos, elongados, y también se encuentran restos necróticos Está muy que van a bien. estar presentes hacia la luz glandular. En la imagen del medio vemos que se forman algunas glándulas de un adenocarcinoma, pero este sí va a ser mal diferenciado, y está formado principalmente por lo que serían nidos infiltrantes de células tumorales. Mientras que en la última figura que observamos aquí, es decir, la que está hacia la derecha, encontramos un carcinoma mucinoso con células en anillo de sello y bastantes acumulaciones extracelulares de mucina. Por eso es que la coloración en esta imagen es un poco más clara. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, aquí están las células inflamatorias que podemos observar en el adenocarcinoma y podemos ver que en esta placa se trata de un adenocarcinoma que es moderadamente diferenciado. En numerosas ocasiones encontramos gran cantidad de eosinófilos y se cree que esto se debe a la producción de interleuquina 5. Tenemos que en la superficie de la lesión puede tener una configuración papilar o vellosa y esta puede infiltrar toda la capa del intestino hasta llegar a extenderse a tejidos pericólicos. Entonces, para cuando hay una infiltración de los tejidos pericólicos, tenemos que tener en cuenta que esa característica es súper importante al momento de nosotros realizar nuestro diagnóstico y también para tener en cuenta el pronóstico del paciente. Entonces debemos saber que la infiltración se va a apreciar mucho mejor con tinciones para fibras elásticas o para actina o incluso para fascina del músculo liso. También tenemos la opción de realizar pruebas de inmunohistoquímica que van a hacernos notar mucho más este factor. Entonces, para concluir, tenemos que en los bordes del tumor podemos encontrar focos de un pólipo residual, cambios hiperplásicos que se van a notar en las glándulas al observarlas más amplias y más tortuosas, y también va a haber una cantidad mayor de células caliciformes, como podemos apreciar en las imágenes. Siguiente. Ya, entonces ahora quisiera hablar un poco acerca de lo que sería la inestabilidad microsatelital, que las vamos a ver más adelante. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Puedes cambiar la diapositiva? Ya. Bueno, hablando de lo que les estaba diciendo acerca de la inestabilidad microsatelital, aquí vamos a poder relacionar directamente lo que serían los defectos genéticos con el adenocarcinoma y bueno, en ella se van a ver afectados los genes que están encargados de la reparación y del mantenimiento continuo de lo que sería nuestro ADN. Estos genes serían el MLH1, el MSH2, el MSH6 y el PMS2. Entonces, cuando se descubre que estos genes han sido afectados, podemos relacionarlos directamente con el desarrollo de un adenocarcinoma, ya que han existido fallas en el sistema de reparación celular. Histomorfológicamente, vamos a asociar a la inestabilidad microsatelital con el infiltrado inflamatorio de tipo Crohn y la presencia de linfocitos intraepiteliales. Siguiente. Ya. Ahora aquí en esta imagen vamos a poder observar los cambios morfológicos y moleculares que se han dado en la vía de reparación de los errores en el adenocarcinoma de colon, que era justamente lo que les estaba mencionando anteriormente.
tenemos que los defectos de estos genes de reparación van a dar lugar a la inestabilidad microsatelital, porque esto permite que exista una acumulación de muchas otras mutaciones en otros genes. Entonces, en caso de que estas mutaciones llegaran a afectar a los genes que son responsables de la supervivencia o la proliferación celular, se va a desencadenar el cáncer. Siguiente. Bueno, aquí se explica cómo los cambios morfológicos y moleculares en la secuencia del adenocarcinoma hacen que exista una pérdida de lo que sería la copia normal de un gen supresor tumoral, como sería el APC. Entonces, estos sujetos con defectos genéticos que nacen con un alelo mutante los hace más propensos a desarrollar ya esta patología. Entonces, la inactivación de lo que sería el gen APC puede producirse en cualquier momento de la vida de un adulto. Y en este caso, nosotros estaríamos hablando de lo que se conoce como el primer golpe. Lo que realmente es un problema es cuando existe una pérdida de la segunda copia intacta del APC, y esto es lo que se conoce como segundo golpe. Entonces, para que se produzca la aparición de un adenocarcinoma, es necesario que ocurran mutaciones de genes como el KRAS y pérdida del gen 18q21, que va a hacer que se afecten los genes. Como consecuencia de esto, se van a afectar los genes SMAD2 y SMAD4. Entonces, esto de aquí se va a seguir nada más y nada menos que de la inactivación del gen supresor tumoral TP53. Tenemos que cuando hay una acumulación de todas estas mutaciones, independientemente del orden en el que se hayan producido, vamos a tener que estamos frente a una patología de cáncer de colon. Siguiente. Ya, aquí encontramos lo que serían los grados de diferenciación histológica de los tumores, que están categorizados como G1, G2, G3 y G4. Entonces, respectivamente, estos van a ser tumores bien diferenciados, tumores moderadamente diferenciados, tumores poco diferenciados y tumores indiferenciados. Este grado de diferenciación es de vital importancia al momento de nosotros generar un diagnóstico. Siguiente. Para hablar acerca de lo que sería el diagnóstico definitivo, hablamos acerca de lo que se ve en el libro blanco de patología, y aquí se detalla de una manera sencilla cuáles son los pasos necesarios que un patólogo tiene que seguir al momento de realizar un diagnóstico. Entonces, primero tenemos que se deben evaluar los procedimientos quirúrgicos que se le realizó al paciente, porque en caso de que haya tenido una cirugía previa, vamos a tener que analizarla, y también qué tipo de procedimiento quirúrgico se le va a realizar al paciente en ese momento, que bien podría ser una hemicolectomía derecha o izquierda, la resección anterior del ano, alta o baja, y cualquier otro tipo de intervenciones quirúrgicas de tipo paliativo. Después tenemos que el estudio histológico previo del tumor va a ser de gran significancia para nosotros al momento de realizar nuestro diagnóstico, porque en caso de que se tenga una biopsia previa, es importante conocer cuál fue el diagnóstico anterior acerca de la misma lesión. Entonces, es obvio que en el caso de que la operación haya sido de emergencia, no se encuentren datos o estudios previos del paciente, pero a esto también deberíamos de incluir de lo que serían cualquier tipo de estudio endoscópico que se haya realizado a la tumoración que vamos a analizar. En el estudio radiológico previo del tumor, tenemos que cualquier tipo de pieza quirúrgica que vaya a ser estudiada tiene que ser acompañada por un informe radiológico. Y esto se hace especialmente para saber si es que hay alguna afectación ganglional. Y lo siento, ya. Entonces, después seguimos con lo que serían los datos quirúrgicos de interés anatomopatológico, que habla acerca de indicar acerca de cualquier tipo de tratamiento neoadyuvante, ya que muchos de los tumores que están localizados en el colon o en el recto han sido tratados anteriormente por un oncólogo. Entonces, en el caso de que esto haya sido así, es necesario saber cuál fue el tratamiento que recibió el paciente y cuándo terminó también ese tratamiento.
En caso de que se trate de cirugías mínimamente invasivas o microcirugías, es necesario que preguntemos acerca de la orientación de la lesión para poder ver cómo están los márgenes proximales, distales, laterales, los márgenes profundos, y para poder recrear una buena reconstrucción espacial de lo que sería la lesión y dar la información correcta a quien vaya a estudiar el tumor. También tenemos que se debe prestar atención a los datos quirúrgicos que signifiquen algún tipo de interés adicional al patólogo, y también aclarar si es que ha habido en algún momento algún tipo de anomalías durante la cirugía o antes. Por último, tenemos que es importante conocer la información acerca de las decisiones del comité interdisciplinario para saber si es que existen o no ciertas cláusulas, porque realmente no siempre se siguen las guías oncológicas que corresponden. Siguiente. Ya, el tratamiento. Como tratamiento, primero quisiera hablar de lo que sería la prevención, y tenemos que tener en cuenta de que la modificación de la dieta es vital para poder prevenir este tipo de cánceres, y que últimamente se ha estado usando una prevención de farmacoterapia. Después tenemos que hablamos de la resección quirúrgica, es decir, de procedimientos que lo que van a hacer es extirpar la lesión. Y bueno, aquí dependiendo de la localización será el nombre de la técnica quirúrgica que se va a utilizar. También existen otros tipos de tratamientos que son menos invasivos, como la recepción endoscópica transrectal, pero esta se utiliza más en lesiones que son bien delimitadas y realmente pequeñas. Por último, tenemos a la radioterapia y la quimioterapia como tratamiento, y estas dan un buen pronóstico de vida, ya que de alguna manera u otra ayudan a reducir el tamaño de la lesión y va a inactivar lo que sería la mitosis de las células cancerígenas, para después que el paciente, probablemente si él desea, se realice una cirugía de extirpación. Siguiente. Ya, dentro de los puntos importantes que quisiera destacar encontramos el grado de diferenciación, también la importancia de conocer acerca de la inestabilidad microsatelital para comprender las causas genéticas y moleculares del por qué estas mutaciones genéticas desencadenan lo que sería el adenocarcinoma de colon. Y como tercer punto, tenemos que hay que reconocer qué tipo de células inflamatorias vamos a encontrar en la placa de un adenocarcinoma, teniendo en cuenta de que van a existir gran cantidad de eosinófilos y linfocitos, también células plasmáticas y dendríticas. Por último, los cambios morfológicos de los bordes para poder observar e identificar el cambio hiperplásico que existe en las glándulas y el aumento de la cantidad de las células caliciformes. Ya, siguiente. Bueno, ahora voy a leer el abstract. Colorectal cancer, CRC, is one of the most common cancers in the world. Some have an heritable component and are associated with a genetic defect in replication error repair due to MLH1, MSH2, MSH6, and BMS2 genes mutations known as microsatellite instability. This entails a greater predisposition to CRC and other extracolonic cancers, including stomach, endometrium, ovary, and urinary tract cancers, among others. Thus, it is important to detect histologic microsatellite instability through certain findings such as intraepithelial infiltrating lymphocytes, Crohn-like inflammatory reaction, histologic subtype, and anatomical location, leading to suspect the presence of genetic alteration. The objective of this article was to examine some features of said variables in detail and highlight the importance of other histopathological variables with prognostic significance. Okay, that's a very interesting abstract. It's very complete one. Okay, very good. May I congratulate you? You did very deeper research about this theme. Te felicito, Adriana. Has hecho una investigación del tema bastante completo. Muy bien. ¿Tienes algún otro
¿Exposición? No, doctor. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien, Antonio. Te felicito. Bien, entonces con esto todos ya han expuesto, ¿no? Yo creo que nos quedamos en el slide número 6, la clase anterior. ¿Es correcto? Quiero, mientras se ubica eso, quiero indicar que hay aspectos donde habría que revisar todo, o sea, no, pero hay aspectos que son exigidos. Bien, entonces nos quedamos en la clase anterior sobre hablar de los procesos inflamatorios crónicos de tipo idiopático. Por lo que naturalmente decíamos que el más frecuente de todos ellos respondía a enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, de los cuales hablábamos que la enfermedad de Crohn viene afectando desde un área que implica del tracto digestivo superior, desde la lengua, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hasta el ano. Es decir, áreas segmentarias involucradas. Y la colitis ulcerosa, pues, era dentro del marco cólico. El más frecuente, el colon descendente y la área colorectal. Pero, naturalmente, podría ser pancolitis, pero en todo caso, solo exclusivamente de la región del colon. Por otro lado, la enfermedad de Crohn está involucrado en mayor porcentaje, alrededor de 45 o 50% de los casos, la región terminal del ilion, la válvula iliocecal y parte del ciego. Esta área de aquí es la más, dentro del proceso de enfermedad de Crohn, la más frecuente de todas. Se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal de carácter recurrente y crónico. Puede afectar cualquier parte del tracto digestivo. La enfermedad de Crohn, estamos hablando, desde la boca hasta el ano. Es un proceso inflamatorio de tipo transmural, abarca toda la pared, engloba todo el espesor de la pared. Esto explica el desarrollo de las complicaciones evolutivas como fístulas, abscesos y también estenosis. La colitis ulcerosa es un proceso inflamatorio que, en cambio, solo está limitado a la mucosa de colon. La afección segmentaria está habiendo en áreas del intestino sanas y otras afectadas. Es decir, es lesión de tipo parchada. Anatómicamente, el colon porcentualmente va a tener una involucración del colon e intestino delgado en la válvula iliocecal, como les expliqué, en un 55% de los casos. El intestino delgado en un 30%, el colon solamente 15%, la área perirectal y perianal, el 4%. Puede afectar la boca, el esófago, el estómago, el duodeno y el apéndice. Casi nunca representan un foco único de la enfermedad. Es decir, son lesiones segmentarias, parchadas, focales, y pueden hacer en múltiples áreas. La afección va a ser entonces discontinua y segmentaria. Característicamente vamos a tener la ausencia en las regiones de tipo, en la región rectal. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener la enfermedad de Crohn? El signo más frecuente es un proceso inflamatorio crónico de más de 6 semanas.
que hace fácil la diferenciación con otro proceso de origen infeccioso. Está relacionado con la actividad inflamatoria con un sobrecrecimiento de tipo bacteriano. Concomitantemente va a tener una mala absorción intestinal y a la presencia de sales biliares con una afección ileal. La sangre y moco se aprecia en los pacientes de la enfermedad de Crohn localizada en el colon. Existe urgencias defecatorias y tenesmo rectal. El dolor abdominal va a ser variable de acuerdo a la función del origen y la localización que tenga la enfermedad de Crohn. Puede haber estenosis ileal y cuando hay estenosis a nivel del ilio se produce un dolor cólico en la fosa ilíaca derecha, que es la región de la válvula iliocecal, con distensión abdominal y náuseas, con o sin vómito. La aparición de abscesos o cuando existe una perforación, plastrones, va a provocar un dolor continuo asociado con sensación de una masa abdominal con fiebre e irritación peritoneal. La afección gastroduodenal con cuadros de origen péptico, como puede darse la epigastralgia, que mejora la ingesta cuando el paciente ingiere alimentos o toma antisecretores. Las pruebas complementarias van a estar dadas por pruebas de laboratorio, hemograma completo, valor de sangre globular, la proteína C reactiva, coprocultivos, endoscopías, colonoscopías con ileoscopía. Esto que normalmente si se practica una colonoscopía con ileoscopía, es mandatorio realizarse complementariamente la toma de la biopsia para confirmar la lesión. Una gastroscopía para descartar que no haya algo en el tubo digestivo superior, estudios radiológicos con varios, tomografía, resonancia, ecografía abdominal más resonancia previa. Entonces, la colitis ulcerativa, la lesión va a estar limitada a la mucosa. En la endoscopía se va a observar un compromiso continuo difuso de la mucosa. La mucosa va a estar granular, no va a presentar ni fisuras ni tampoco fístulas y la lesión puede abarcar hasta la submucosa. Eso es lo que es colitis ulcerativa. Por eso la pared, como vemos, es delgada. En cambio, la enfermedad de Crohn va a afectar toda la pared, como vemos acá, es de tipo transmural, puede fisurizar o también formar abscesos dentro de la pared y fístulas. En la endoscopía se observa una mucosa pavimentada, ulcerada, aftosas y lineales. El examen histológico es imprescindible y vamos a apreciar más que nada en la enfermedad de Crohn la presencia de granulomas. Eso es lo que identifica la enfermedad de Crohn, la presencia de granulomas. Y aquí lo observamos, lo que estamos hablando. El corte histopatológico de esa biopsia a nivel de la porción de colon, en el ciego, se observa una organización desordenada de las criptas. Miren, hay una desorganización de las criptas por regeneración repetida. Existe, miren, un granuloma. Miren, el granuloma está totalmente bien definido, no calcificante, es decir, no tiene necrosis gaseosas a nivel central
se encuentra limitado, miren, en la submucosa. Esta lesión se encuentra en la submucosa y está rodeado por un infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitario. Esto es lo característico de una enfermedad de Crohn. Bien, la afección va a estar delimitada, es de orden transmural en todo el intestino, por un proceso inflamatorio con lesiones en la mucosa. Los granulomas son de tipo no calcificante, son granulomas no calcificantes y pueden formar fisuras y fístulas. El 30% podemos encontrar en intestino delgado y menos del 30% también en intestino delgado más el colon. Y solo el colon el otro 30%. Si ustedes observan esa macrografía y micrografía, yo les preguntaría, ¿les parece esto un intestino delgado o un intestino grueso? ¿Qué les parece? Del lado la porción media y del lado de la porción derecha. ¿Qué les parece? ¿Es un intestino delgado o un intestino grueso? ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Alguien me puede contestar? Un intestino delgado, pero distinto. No. Parece por el diámetro, ¿no?, que fuera un intestino delgado. Pero les voy a explicar. No es un intestino delgado, sino un intestino grueso. Si ustedes se fijan la macrografía del lado derecho, ven los apéndices epiploicos. ¿Sí ven? Si ven esos apéndices epiploicos, eso tan solo lo vamos a encontrar en el intestino grueso, no en el intestino delgado. Entonces, esos apéndices epiploicos implican que estamos en el marco cólico. Y observen que pese a que estamos en intestino grueso, no tiene austraciones. Las austraciones son las dilataciones que debería tener el intestino grueso, pero miren en su lugar qué es lo que ha sucedido, que hay una gran reacción inflamatoria crónica que ha provocado un notable engrosamiento de la pared. Miren cómo la ha engrosado, prácticamente ha cuadriplicado el grosor de un intestino grueso, de un colon, y ha logrado retraer totalmente la mucosa, dando un aspecto, fíjense, la luz de la mucosa, un aspecto en empedrado. Y naturalmente en este corte, en el centro, vemos la luz totalmente angosta, muy pequeña. Vemos las formaciones en empedrado de la mucosa colónica. Ven fisuras y fístulas y ven una pared sumamente engrosada con procesos inflamatorios crónicos cicatrizales múltiples. Retrae la pared y hace que tenga una apariencia de un intestino delgado, pero naturalmente es un intestino grueso. ¿Y qué es lo que vemos en la parte histopatológica del lado izquierdo? Vemos un proceso inflamatorio crónico granulomatoso. Si observamos en la parte del centro, hay un granuloma. Miren, un granuloma, y ahí vemos una célula gigante multinucleada de tipo epitelioide, ¿no? Alrededor, un infiltrado linfocitario, hay hiperplasias linfoides también reactivas y una pared sumamente engrosada con proliferación de fibroblastos y fibras de colágeno entre las fibras musculares lisas de las tres capas del intestino grueso. Y entonces, esto es lo que la parte histopatológica de este intestino grueso, de este colon, y esta es la característica
por la cual nos guiamos que esto es una reacción debido a una enfermedad de Crohn. ¿Ok? En la enfermedad de Crohn existen úlceras provocadas de tipo transmural que penetran las 4 capas. Pueden producirse fístulas que producen un trayecto fistuloso que va desde la mucosa hasta la serosa. Hay acumulación de grasa infiltrante mesentérica alrededor de la capa serosa. En la parte microscópica va a haber abundantes neutrófilos de la cripta que provocan abscesos. Entonces vamos a ver también abscesos crípticos. Pero aquí en la parte histopatológica en la pared, miren como en la micrografía C, vemos una pared sumamente engrosada con una gran proliferación de fibroblastos, infiltrado linfoideo que forman folículos y un granulomas no caseificantes. El granuloma mayormente lo encontramos en la micrografía B y vemos toda la lámina propia congestiva con abscesos dentro de las criptas. Hay una destrucción y regeneración de la cripta que provoca una distorsión de la estructura y puede conllevar inclusive a una área de metaplasia con células de Panet, como lo vemos ahí, metaplasia celular y granulomas. Todo esto es característico de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn entonces afecta todo el tracto digestivo. Ya dijimos desde la boca, de la lengua hasta el ano. Y generalmente va a ser segmentaria. Miren, es segmentaria, un segmento y el otro está normal. Transmural, ocupa toda la pared y tiene un aspecto en empedrado. Los granulomas que vamos a encontrar no son caseificantes. Empeora el paciente si tiene el mal hábito del tabaquismo. Genéticamente va a haber mutación en la HLA-A2, el NOT2 y el CART15. El anticuerpo ASCA positivo va a haber una localización más frecuente en el ilio terminal, en la válvula ileocecal. Clínicamente va a presentar fiebre, diarrea, dolor abdominal, masa palpable cuando está totalmente retraída y puede haber una dilatación o una lesión a nivel de la serosa, como una fístula. Manifestaciones extraintestinales, puede haber eritema nodoso, aftas, cálculos de oxalato. Las complicaciones, lo que ya hemos mencionado, las fístulas, mire, la comunicación entre el ilion y la porción del recto, una fístula, una obstrucción o si no una estenosis. Va a tener pérdida de peso con situaciones catabólicas que van a tener la inflamación y estos pacientes, por lo tanto, van a presentar mala absorción. Va a tener hiporexia, miedo al comer los alimentos por la dificultad que tiene al defecar. En los niños puede haber un retraso en la maduración sexual. Puede presentar fiebre de forma aislada. Puede tener, debe tomarse en cuenta que pacientes con fiebre de origen no aclarada, es decir, como es idiopático, puede existir fiebre, pero no aclarada. La afección puede ser perianal con fístulas y abscesos que pueden aparecer con síntomas digestivos. De ahí la importancia de ser minucioso en la exploración en la región anorrectal. Entonces, aquí está la colitis ulcerosa, que ya hemos dicho que es una inflamación exclusivamente tan solo de la mucosa y submucosa, la presencia de microabscesos, depresión en la mucoide, hiperplasia linfoide, úlceras superficiales y distorsión de la cripta. Y enfermedad de Crohn, la inflamación de tipo transmural, toda la pared está involucrada en la presencia de granulomas, los agregados linfoideos
y las úlceras profundas con infiltraciones inflamatorias inespecíficas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el hacer este diagnóstico diferencial que hemos estado constantemente hablando al respecto. Entonces, para resumir, la colitis ulcerosa solo afecta al colon. En cambio, la enfermedad de Crohn afecta cualquier región desde la boca hasta el ano. Existe una inflamación continua en el marco cólico, en la colitis ulcerosa, y en cambio una inflamación parchada, segmentada, con zonas sanas en la enfermedad de Crohn. La diarrea con sangre roja en la colitis ulcerosa y la diarrea con dolor abdominal en la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa suele tener fístulas. En cambio, en la enfermedad de Crohn puede aparecer también fístulas. Es raro que afecte la zona perianal en la colitis ulcerosa, pero en cambio, la enfermedad de Crohn es frecuente que se dé afecciones en dicha región perianal. La sintomatología, ya lo hemos mencionado: dolor, vómito, diarreas con sangre, tenesmo, pérdida de peso, en la cual depende mucho del estadio en que está el paciente: fístulas anales, fisuras, masas abdominales palpables, acropaquias, hemorragias, colangitis esclerosante, y colelitiasis como complicaciones, y nefrolitiasis en ciertos casos. Bien, ahora la colitis ulcerosa es una enfermedad crónica de tipo idiopática. Afecta exclusivamente la mucosa y submucosa. La colitis ulcerosa tiene irregularidad en las criptas y abscesos crípticos. Son muy característicos, con infiltrado inflamatorio crónico. Esta es una enfermedad inflamatoria en la que está exclusivamente afectado el intestino grueso y el recto. Nada más que intestino grueso y el recto. Hay una inflamación con ulceraciones en la pared en el interior del colon, y va a tener un defecto en la barrera del epitelio intestinal. En la etiopatogenia puede ser multifactorial, puede ser un factor genético, puede ser un factor dietético, puede tener antecedentes concomitantes de Mycobacterium paratuberculosis, Helicobacter pylori, o infecciones virales de Paramyxovirus. Medioambiental: el tabaco puede, mire, algo raro, pero puede mejorar los síntomas de colitis ulcerosa, y los AINES también pueden tener involucrados para mejorar la lesión. La colitis ulcerosa, entonces, es una enfermedad en la cual la mucosa está afectada y abarca parte del recto, y se extiende en el sentido proximal para afectar el colon en la totalidad de las partes. Es decir, puede haber una pancolitis. Esta pancolitis puede ser un eritema leve con un proceso inflamatorio granuloso, granulomatoso superficial, que no es lo mismo que granuloma, naturalmente. La hemorragia puede ser grave, edematosa y ulcerada. Cuando hay enfermedades prolongadas, puede aparecer los pseudopólipos inflamatorios, y es una enfermedad que puede ser fulminante, que puede llegar a una colitis tóxica, a un megacolon en la pared intestinal adelgazada y con múltiples ulceraciones. En cuanto
cuanto a la microscopía, vamos a tener que la mucosa y su mucosa va a estar involucrada con capas profundas de la enfermedad cuando es una lesión fulminante. Hay signos importantes como las criptas del colon que contienen plasmocitos en la parte basal y agregados linfoides. Y existe una congestión vascular de la mucosa con infiltrado a nivel de las criptas, es decir, una criptitis aguda con la presencia de abscesos dentro de las criptas. En la colonoscopía puede ser, en casos leves, estar afectada la mucosa con aspecto granular, edema, eritema, desaparición del dibujo vascular normal y puede presentar un exudado purulento, como vemos acá en la imagen endoscópica. Áreas mucopurulentas de color amarillo verdoso y ulceraciones en la mucosa hemorrágica, ¿no? Casos moderados, fibrina y sangrado al roce del endoscopio. En los casos graves, el sangrado va a ser espontáneo, puede haber úlceras confluentes y anemia ferropénica. Y en los casos crónicos, los pseudopólipos inflamatorios. Y aquí estamos viendo lo que es en una pieza quirúrgica. Observen, la mucosa presenta moco y sangre. La mucosa está friable, enrojecida, granular, tiene petequias, úlceras y puede llegar hasta la parte profunda con infiltrado inflamatorio que afecta más que nada la mucosa y su mucosa. Si se dan procesos cicatrizales, puede haber nódulos sobrelevados. Estos son nódulos de tipo reparativo, es decir, se presentan estos nódulos reparativos de la mucosa como pseudopólipos inflamatorios, que pueden ser filiformes. Ahí vemos estos nódulos reparativos filiformes que pueden medir de 2 a 3 centímetros, como lo observamos dentro de la luz, y casos complicados puede haber, como lo vemos en el lado derecho, un megacolon tóxico con una pared delgada y abundante exudado inflamatorio en la parte central. En estadios tempranos encontramos lo que vemos en la micrografía endoscópica del lado derecho y el superior izquierdo. Puede afectar todo el marco cólico, dar una pancolitis activa con una mucosa granular roja en el ciego y una mucosa atrófica y lisa en la parte distal. Como vemos, atrófica, lisa y unas formaciones ulcerosas. Estas úlceras pueden ser paulatinamente más extensas y tienen que tener una base ancha. Pero en etapa crónica, en etapa ya muy avanzada, vamos a observar que en la mucosa, aparte de las úlceras, se ven islotes de mucosa regenerativa, ¿no? Islotes de mucosa regenerativa que se proyectan a la luz a manera de pseudopólipos inflamatorios, rodeados de un exudado blanco amarillento. Entonces, la endoscopía en la colitis ulcerativa en estadio 2 va a presentar un edema, pérdida del patrón vascular, puede ser granular, friable, tiene un compromiso continuo, circunferencial, erosiones, úlceras y en los pseudopólipos inflamatorios. Y hablando de la etapa crónica, en la colitis ulcerosa, como vemos en la endoscopía, estas fotografías endoscópicas,
del lado derecho, la presencia de úlceras amplias de base ancha e islotes de mucosa regenerativas, miren, que dan lugar a los pseudopólipos inflamatorios, como vemos acá. Estos pólipos se fusionan, miren cómo se están fusionando. Estos son pseudopólipos inflamatorios fusionados que presentan como un puente, miren cómo se unen como un puente en la mucosa. La mucosa va a estar atrófica, sin engrosamiento mural, y la serosa va a estar totalmente normal y no va a presentar estenosis, es decir, las obstrucciones permanentes intactas y una pared delgada. Y lo vemos así, como una mucosa afectada. Esta es una pancolitis con amplias zonas rojas granulares, úlceras extensas alrededor de los pseudopólipos inflamatorios, una transacción brusca entre el colon afectado y no afectado, los pseudopólipos con islotes aislados de mucosa regenerativa, la atrofia de la mucosa, el engrosamiento no es de tipo mural, sino una pared sumamente delgada, y la serosa es normal. La inflamación va a dañar la muscular propia, alterando su función, es decir, va a atrofiarse la parte de la capa muscular propia. Y vemos aquí las características, lesiones de la colitis ulcerosa. Ven los pseudopólipos inflamatorios con una arquitectura de unas criptas, y en la parte de las úlceras alrededor, miren, esas úlceras presentan una atrofia de las criptas y una metaplasia de Panet. En los pseudopólipos inflamatorios vemos, miren, en la metaplasia de tipo con células de Panet, como está señalando la flecha. Y esta metaplasia de Panet, miren, las criptas en la parte basal presentan cambios displásicos con estratificaciones nucleares e hipercromasia, que da lugar a lo que es una displasia. Es decir, aquí ya vemos que esta metaplasia reactiva en el pseudopólipo inflamatorio presenta áreas de estratificaciones epiteliales e hipercromasia. Y algo destacado es de que dentro de las criptas en el pseudopólipo inflamatorio se observan esos abscesos críticos que están señalados con la flecha del lado derecho. Miren los abscesos dentro de la luz de las glándulas. Todo este conjunto corresponde a la colitis ulcerosa. Y ahí de nuevo vemos el pseudopólipo inflamatorio, la fístula que se produce, la célula de Panet, el infiltrado del lado derecho. Vemos los abscesos dentro de las criptas, los abscesos intracrípticos, como lo ven ahí, infiltrado inflamatorio agudo, difuso, limitado a la mucosa. Y ahí vemos de nuevo los pseudopólipos inflamatorios, las úlceras, las fístulas, los abscesos de las criptas y el proceso inflamatorio. Ven que la capa muscular propia y la serosa están intactas. No hay ninguna lesión en esa región. Y acá lo mismo, de nuevo, los abscesos dentro de las criptas, un infiltrado inflamatorio agudo, metaplasia epitelial con células de Panet. Lo mismo, un infiltrado en banda linfoplasmocitario con una distorsión de las glándulas, con abscesos dentro de la cripta, y las criptas que presentan poliestratificación con displasia leve. La capa muscular propia y las submucosas están intactas. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Puede ser megacolon tóxico, en la cual el colon transverso con un diámetro
mayor de 6 centímetros de diámetro. Miren, ahí vemos cómo se ha dilatado ese colon y da lugar a un megacolon tóxico muy grave. Lo vemos en el gráfico del lado derecho, con alteraciones en los electrolitos y narcóticos. Ahí puede dar lugar a perforaciones posterior a esta megacolon tóxico, puede complicarse y es muy peligroso, con signos de peritonitis que pueden darse en la perforación de este megacolon tóxico, y puede darse también en ciertos casos muy bajos estenosis, que impide el paso del colonoscopio indicado con un tratamiento quirúrgico, más que nada en la región rectoanal. Bien, ahora vamos a hablar de la enfermedad diverticular. Doctor, disculpe Y yo que le creo interrumpa. sí, nos vamos a quedar aquí porque ya Sí, nos ya llegó son el la tiempo. 1. Entonces, por favor, en el día lunes me hacen acuerdo que nos quedamos en el slide 35. ¿Ya? Y continuaremos y acabaremos el día lunes sobre estas clases. Entonces voy a tomarle lista. Doctor, disculpe, antes que tome lista, tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuándo sería la lección de práctica? Hasta lo que hemos visto. Pero ¿qué día, disculpe, doctor? ¿Perdón? ¿Qué día sería la lección? Todo lo que hemos visto de lo que faltó de la clase anterior hasta esto que acabamos de ver, que es la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Okay. Es decir, patologías gástricas completas. Doctor, creo que se refiere si la lección de ellos sería el día miércoles o el día viernes. La del día lunes es lo que hemos visto de la clase anterior, de que son tumores gástricos y patologías gástricas, hasta llegar a enfermedad de Crohn y enfermedad colitis ulcerosa. ¿Ok? Bien, por favor, dice presente conforme lo llame. Aguirre. Presente, doctor. Aguirre. Ya. Alonso. Presente, doctor. Alonso. Ya. Andrade. Presente, doctor. Astudillo. Presente, doctor. Valda. Presente, doctor. Valda Estefanía y Pamela. Presente, doctor. Bodero. Presente, doctor. Cali. Presente, doctor. Campaña. No se conectó. Diap. Duque. Presente, doctor. García. Presente, doctor. Ya. González. Presente. Jiménez. Presente, doctor. Rubín. Presente, doctor. Muñoz. Presente, doctor. Naranjo. Presente. Núñez. Presente, doctor. Pazmiño. Presente, doctor. Pérez. Pérez. Presente, doctor. Rivaldo. Presente, doctor. Vocero. Presente, doctor. Solórzano. Presente, doctor. Y Yerobi. Presente. Ok. Parece que hay un consenso en esa prueba. Sí, Esto ya está pagado. Tú solo entregas ahí al lado de... Por favor, cuídense mucho. Tengan un feliz fin de semana. Usen siempre